ser funciones seccionadas, pero en este caso las vamos a ver en un problema de aplicación. Bien, como siempre vamos a explicar tantito la tablita de Monty y como podemos ver en esta parte es simplemente para las parábolas, donde ABC es un número cualquiera y la parte de abajo es para las rectas, toda esta parte es para las rectas, que en este caso las vamos a utilizar, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen, es decir, mx más b puede ser representada como 2x más 3, etc. Y las vamos a utilizar de este lado. Ahora, los símbolos mayor o igual que va a ser representado de esta manera y es con un puntito cerrado, menor o igual que va a ser también de esta manera y es también con un puntito cerrado. La razón por la que tienen un puntito cerrado es por el igual, simplemente. Y el menor o mayor que, es decir, sin la rayita de abajo, es con un puntito abierto. Cuando no tienen la rayita de abajo, es decir, como esta, significa que no es igual, es decir, o es mayor o es menor, no va a ser igual a un número. Ahora, vamos a explicar el problema. Un estacionamiento cobra 3 pesos por las 3 primeras horas. Aquí ya podemos identificar la variable independiente y dependiente, que generalmente la independiente se representa con X y la dependiente con Y. Y aquí la vemos en un diagramita. El tiempo va a ser nuestra variable independiente, ya que no se ve afectado por lo que hagamos nosotros. Es decir, el tiempo va a seguir sin importar lo que hagamos. A eso se refiere la independiente. No se ve afectado por algo. Y la dependiente, que generalmente es Y, va a ser el costo. ¿Por qué? Porque entre más tiempo, como dice aquí, como si pueden leerlo todo, entre más tiempo, más te van a cobrar por el estacionamiento. Por eso es dependiente, porque se ve afectado por algo que está pasando. Ahora vamos a explicar el problema. Un estacionamiento cobra 3 pesos por las 3 primeras horas. Es decir, que X, vamos a representarlo aquí, que cuando X llegue a 3, te van a seguir cobrando 3 pesos, así es como una línea recta horizontal. ¿Por qué? Porque como dice, hasta las 3 primeras horas, es decir, hasta que X llegue a 3, te van a cobrar 3 pesos solamente, ni más ni menos, solamente 3 pesos. Y después, te dicen, después de ese tiempo, cobra 4 pesos por hora. Es decir, si ya son 3 horas con un segundo, ya te van a empezar a cobrar lo que son 4 pesos. Ahora vamos a empezar a escribir nuestro modelo funcional o función, como lo vean. Sabemos que es una función seccionada cuando vemos algo representado de esta manera. Es decir, generalmente vemos f de x con una llavecita. Cuando vemos esta llavecita significa que es una seccionada. ¿Por qué? Porque la seccionada conjunta, digámosle así, otras ecuaciones que son más pequeñas a la original. Y es lo que ahorita vamos a ver. Vamos a volver a leer el problema. Un estacionamiento cobra 3 pesos por las 3 primeras horas. Es decir, que nuestra función quedaría 3 con un dominio de 0 menor o igual que x menor o igual que 3. ¿A qué nos referimos con esto? A que mientras que x esté entre 0 y 3, y siempre va a valer 3. Es decir, todo este rango que vemos aquí, y siempre va a valer 3. Ahora la segunda parte. Después de ese tiempo cobra 4 pesos por hora. Entonces nuestra ecuación va a quedar 3 más 4 por x menos 3 con un rango de x mayor que 3. Vamos a analizar esto. Ponemos este 3 porque ya es el costo que está impuesto desde las 3 primeras horas. El 4 es lo que ya te van a cobrar después de esas 3 primeras horas y x menos 3 es la representación de las horas después de las 3 primeras. Es decir, si tenemos un 5, es decir, digamos, vamos a ponerlo aparte, x menos 3, es decir, si tenemos 5 horas, vamos a sustituirlo, nos va a dar 2, es decir, que pasaron 2 horas después de las 3 primeras. A esto se refiere. ¿Y por qué es x mayor que 3? Porque si x ya pasa del otro lado, es decir, si ya es todo el rango infinito, es decir, todo esto, te van a empezar a aplicar esta fórmula. Bien, una vez que ya tenemos nuestra función seccionada, vamos a hacer los incisos B y C. Pero antes
podemos reducir esta ecuación, es decir, podemos multiplicar 4 por x menos 3 para que sea más fácil manejarla. Entonces vamos a resolverla. Tenemos 3 más 4x por menos 12. ¿Por qué? Porque tanto la x como el menos 3 van a ser multiplicados por 4. 4 por x, 4x, 4 por menos 3, menos 12. Y simplemente restamos el 3 con el 12. Como no tienen una x, no podemos hacer algo con el 4x. Entonces nos quedaría 4x menos 9. Y este 4x menos 9 es lo mismo que 3 más 4 por x menos 3. Y es más entendible y manejable. Entonces vamos a borrar aquí 4x menos 9. Y como si se dan cuenta, 4x menos 9 tiene la misma estructura que mx más b. Es decir, que para cuando la grafiquemos nos va a salir una recta. Pero vamos a hacer primero el inciso C. ¿Cuánto pagará por 5 horas? Están de acuerdo de que 5 horas son mayores a 3 horas. Eso significa que no en el 5 horas no entran en este rango que va solamente de 0 a 3. Es decir, si estamos estacionados 5 horas, no vamos a pagar 3 pesos solamente. Vamos a utilizar la de abajo, que es x mayor a 3. Esto significa que x tomará infinito número de valores hasta que nosotros elijamos uno. En este caso vamos a elegir 5 y vamos a poner que 4 por 5 menos 9. ¿Por qué por 5? ¿Y por qué 5 se sustituyó por la x? Porque como les había mostrado, x representa el tiempo en horas y la y en el costo. Aquí y, costo. Ahora simplemente resolvemos esta ecuación, que es 4 por 5, 20, 20 menos 9, y 20 menos 9 nos queda 11. Es decir, que en 5 horas el costo del estacionamiento será 11 pesos. Ahora simplemente vamos a graficar. Como les había enseñado al inicio, cuando solo tenemos un valor independiente, es decir, cuando no se ve afectado por alguna letra, es una línea horizontal. Y la línea horizontal va a llegar hasta que x sea igual a 3. Entonces nos quedaría así. Más o menos así. Aquí esta línea horizontal es lo mismo que esto. Ahora, ¿por qué le ponemos puntos cerrados? Como ya les había explicado, si estos signos tienen una rayita abajo que significa igual, vamos a utilizar puntitos cerrados que indican que están tocando tanto el 3, es decir, x va a tomar el valor de 3, como el valor de 0. Ya tenemos nuestra primera parte de la función. Ahora simplemente vamos a graficar ese 4x menos 9, que la manera más sencilla es tomar un punto de referencia. Es decir, en este caso vamos a hacer que x valga 4. Entonces simplemente lo sustituimos en la ecuación. Vamos a tener 4 por 4 menos 9. Si bien saben, un punto se representa con una coordenada. En este caso, la parte de x nos quedaría así, 4, algo, que ese algo será el resultado de resolver estas operaciones. Entonces tenemos que 4 por 4 es 16, que se está restando con 9, y 16 menos 9 es igual a 7. Entonces nuestro punto de referencia para trazar nuestra gráfica sería 4,7, es decir, nos vamos a mover 4 a la derecha y nos vamos a mover 7 arriba. Entonces, más o menos, el punto estaría en este lado. Porque, bueno, nada más vamos a encerrarlo para que es un punto de referencia y vamos a iniciarlo a partir de aquí. Ahora, ¿por qué es abierto? Porque también, como les había explicado anteriormente, cuando no tienen una rayita abajo, es decir, como estos dos, significa que x, en el caso de esta ecuación, no va a tocar el valor de 3. Es por eso que se pone abierto. Y simplemente trazamos la gráfica y ya, se va a ir hasta el infinito mientras le seguimos dando valores a x. Y eso es todo en este problema.
ese fue el final de función seccionada. Ya saben, los temas que propongo son logaritmos, exponenciales y parábola. Parábola en cuanto a secciones cónicas. Y ustedes pueden decidir qué otro tema quieren que yo explique.